porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Los saludamos cordialmente en esta mañana de martes 26 de mayo. Bienvenido al programa. Estoy segura que va a encontrar aspectos de interés aquí en su programa a las 9 con usted de C7. Yo quiero iniciar felicitando de manera muy especial, con mucho afecto, al coro amateur de C7. Usted recordará que hace aproximadamente 5 años, se está celebrando los 5 años, se reunieron aproximadamente un centenar de radioescuchas, televidentes, amigos, con la idea, con el anhelo de cantar y la generosidad de un director como Sergio Hernández, que comentaba, bueno, ¿y por qué no invitarlos a cantar, aun cuando no tengan estudios formales, académicos de música? Pero se forma, pues repito, más de un centenar de amigos televidentes, radioescuchas. La idea nace en este programa y ayer se reunió todo este grupo para muy cerca de aquí en C7, en una cuadrita más para allá, para celebrar este primer lustro de vida. Y se celebra cuando se reafirma o se subraya un compromiso asumido, y así fue ayer. Bueno, fue un gusto ver la alegría, el contento, el gozo, porque el proyecto del coro amateur, que nació, como decíamos, en este programa con el maestro Sergio Hernández, reunió pues a tantas personas, y a 5 años de distancia permanecen aproximadamente 60 elementos en el coro amateur de C7. Y está abierto el coro a todas aquellas personas que deseen participar, que deseen cantar. Han ofrecido ya un buen número de presentaciones interpretando, por supuesto, que música popular, villancicos en diferentes idiomas, pero también coros operísticos y música de mucha exigencia. Entonces, bueno, para celebrar los 5 años, además del festejo de ayer, un festejo interno entre el coro, se planean varios conciertos. Así que esté usted pendiente. Felicidades al coro amateur de C7 por 5 años de trabajo, por 5 años de realización, por ese ambiente y esa atmósfera de amistad, de alegría, de disfrute, y se reúnen una vez por semana. Si alguno de ustedes, amigos radioescuchas, televidentes, cibernautas, que siguen este programa, dice: yo, a mí también me gustaría cantar en un coro con una exigencia formal, pero un coro amateur sin mayor, vaya, no se exige una academia o estudios de canto, ni mucho menos, pero todavía está abierto para recibir a todas aquellas personas que deseen participar. Enhorabuena por 5 años del coro amateur de C7, y estaremos pendientes de las actividades conmemorativas de este primer lustro de vida, y que sean muchos más. Enhorabuena, Sergio Hernández, titular al frente del coro amateur de C7. Y bien, vamos a continuar nuestra serie de programas que tienen que ver, pues nada más y nada menos que con la literatura detectivesca. Hoy corresponde a una señora que se llama Agatha Mary Clarissa Miller Christie Malone. Agatha Christie. Ya está con nosotros el doctor en letras, José Bru. Buenos días, Pepe. Buenos días, Yolanda. Buenos días, amable auditorio y televidentes. Vamos a continuar, pues, con este ciclo de este año, que es dedicado a la literatura policial, policíaca, de detectives, etc. Estamos dentro del género de la primera división de este tipo de literatura, que es la novela enigma, la novela en donde se trata de descubrir quién fue el asesino. Y la principal y la que tiene las novelas más complejas y con los finales y tramas más inesperados es precisamente doña Agatha Christie. Fíjate, una figurona, la dama de la novela negra, Agatha Christie, de la novela enigma específicamente, unas novelas, muchas llevadas a la pantalla. Hoy hablaremos de ello también, por supuesto. Y a mí, cuando empecé a leer para el programa, Pepe, me llamó la atención cómo ella escribe desde muy pequeñita, y es la madre la que la inicia. Sí, sí. Y bueno, hay que decir, ha vendido más de 1,000 millones de libros en lengua inglesa. Sí. Y más de 1,000 millones de libros en lenguas extranjeras, en 45 idiomas extranjeros. ¡Qué barbaridad! Fuera de Shakespeare, es la autora más vendida de origen inglés. ¿Qué le parece? Agatha Christie murió el 12 de enero de 1976, así que
Bueno, ella nació el 15 de septiembre, muy patriótica, mexicana, 15 de septiembre de 1890, y nació en Devon, Inglaterra. En Inglaterra. Ujú. Pero sí, es una dama gigantesca. Y fue dama del Imperio Y fue Británico, dama condecorada. así como hay caballeros del Imperio Sí, Británico, hay damas. sí. Entonces, Dame Agatha Christie. Dame, la dama Agatha Christie, en efecto. Hay que Miembro decir de... también, ya que estamos diciendo algunas anécdotas, que Sí, una obra suya de teatro, La Ratonera, que se estrenó en 1952, no ha dejado de representarse, nunca. nunca. Ujú. ¿Sí? O sea, que son 60 años de representarse diariamente. Fíjate nada más. ¿Qué le Impresionante, ¿no? parece? La Más de ratonera. 20 y tantas mil representaciones Yo creo de una que obra de teatro. no tiene comparación en ese sentido. Y además a mí algo que me llamó muchísimo la atención, Pepe, yo no sabía que ella también escribió novela romántica, no se podía sustraer, pero con un seudónimo, como Seudónimo. diciendo, bueno, eso no es lo mío, pero me da la gana de escribir un par de novelas románticas, y escribe novela romántica y escribe poesía también. Es decir, que esa sensibilidad finalmente emerge. Yo nunca he leído una de sus novelas románticas, no sabía este dato, pero me propongo leerla. Vamos a ver cómo A ver concebía. cómo es, ¿verdad? Su Sí, novelística sí, romántica. sí. Bueno, Agatha Christie. Bueno, les había pedido que leyeran tres Ujú. libros, porque son representativos. Uno de ellos, El asesinato en el Expreso de Oriente, asesinato en el Orient Express, que tiene como protagonista a su detective principal, a Hércules Poirot. Sí, Hércules Poirot. Y ahorita comentaremos de ella. Otra que se llama Un crimen dormido, que tiene como protagonista a su otro detective, a Miss Jane Marple. ujú, Miss Marple. Y 10 negritos, que no tiene detective. No, Y tiene sus peculiaridades. y que sí tiene un extraordinario ritmo literario y llevado a la pantalla con una espléndida película también. Me parece que Hitchcock, no estoy muy segura, pero lo voy a verificar. 10 negritos. Estos 10. eran 10 negritos, ¿verdad? Sí, bueno, la canción en español es 10 perritos. Yo Así tenía es. 10 perritos. Y Sí, en aquí español. precisamente vamos empezando con esa. Son Bueno, 10 negritos, porque van a la isla del negro, reciben 10 personas una invitación, un juez, una niñera, unos cuidadores, en fin, 10 personajes completamente diferentes reciben una invitación, cada una adecuada, pues, para que les motive a ir, ujú, y llegan a esa isla donde quedan, no solo porque sea una isla, quedan aislados porque hay una lancha, un barco que los lleva a la isla y va a los deja regresar ahí. después de X tiempo. Y bueno, hay unos 10 negritos precisamente creo que en el comedor, Sí, sobre la chimenea. sobre la chimenea, 10 negritos. Y lo que empieza a suceder es que empiezan a morir asesinados, Ujú, uno a uno. uno a uno, y Quitan el un negrito negrito. desaparecido o roto. Ya en algunas Sí. versiones lo desaparecen, en otras queda ahí roto. Entonces, bueno, pues matan al primero de los 10, pues alguno de los otros 9 es el Asesino. asesino, pero matan a otro, y a otro, y a otro. Bueno, cuando quedan 3 dices, Uno de los ahora 3, sí, uno de esos 3, necesariamente. necesariamente. Pues muere otro más, quedan 2. Sí. Uno de los 2, y además entre los 2 obviamente se ven diciendo, ya sé que tú eres, no, ya sé que tú eres. Muere uno, queda ya nomás uno, pues ese es el asesino. No, porque ese también muere. Sí. Entonces, Los 10. los 10 mueren. Yo cuando lo leí la primera vez tenía un título, como cambian siempre los títulos. La novela se llamaba Ninguno quedó. Ninguno quedó. ¡Pum! Muy, Y mueren los 10 y uno dice, ¿qué pasa aquí? sí. Y luego viene la explicación muy, muy elaborada, muy, muy lógica, muy consecuente, muy bien amarrada de Agatha Christie, y nos dan,
no se las voy a vender, aunque deben de haber ya leído Sí, la sí, novela sí, para que sí. la disfruten y se den cuenta de lo... Fíjate, ahí están los Ahí 10 está la negritos. portada que estamos viendo para quienes nos siguen en televisión. Aquí está la La portada. biblioteca Oro, Ajá, que eran selecciones de los biblioteca. primeros. Primero eran amarillos, grandotes, Ajá. y luego ya... Y las casas muy al estilo, ¿verdad? Observa, tenebrosas un poco. Bueno, sí. Sí, 10 Bueno, y negritos. también lo curioso, Sí, que queda luego explicado en, en el desenlace, sí, lo curioso es que nos vamos dando cuenta que cada uno de ellos era responsable de una muerte en su vida normal. sí, Y que había salido exonerado. Una enfermera, una niñera, que se distrae y se ahoga el niño con sí. al que tenía su cuidado. Mira, ahí está la película. Ahí está. Ujú. Sí, Mira, qué cada uno bien, de ellos había qué sido. bien la sombra que hace los 10 negritos. Sí. Y ahí está uno ya tumbado, Mm, el último. Nos indica Claudia que vayamos al corte. Sí, vamos a ir a un corte. Regresamos con usted en un momento más y le recuerdo el teléfono 3030-5350. Gracias, Claudia, Barcha, Ángeles, Fernando, al ingeniero, a cada uno de nuestros compañeros, gracias por ello. Volvemos en un momento. 3030-5350 es el teléfono. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos hoy conversando sobre la obra de la Dama del Imperio Británico, Agatha Christie. Ella recibió la Orden del Imperio Británico en 1971. Agatha Christie, nombre completo, Agatha May Clarissa Miller Christie Malowan. Y es curioso saber también que ella casó 3 veces, ¿eh? Tuvo 3 matrimonios Sí, aunque siempre se quedó con el con el nombre apellido. del primero. Ajá, Sí, Christie. Christie. Mm, Bueno, estábamos hablando de 10 negritos, vamos a continuar porque todavía hay cosas que decir. Decía yo que nos damos cuenta que cada uno es responsable, de alguna manera, de una muerte en su vida anterior. personal. ¿Ah? Que de hecho, bueno, empiezan a platicarla ahí, entre el juez, la enfermera, los guardianes, la niñera, etcétera, y que todos habían sido exonerados por la justicia. La justicia no había podido hacer nada contra ellos. También nos damos cuenta de que van muriendo, vamos a decir, por orden de gravedad de su responsabilidad Sí. en él. Los que tuvieron muy poco que ver son los primeros en morir y van muriendo hasta que los últimos que quedan son los que son más responsables o que su muerte es más grave, por decirlo de alguno, siendo todas las muertes graves. Bueno, esta novela a mí me llama mucho la atención porque te saca de onda completamente, ¿no? Tú vas diciendo, bueno, pues mira, me están poniendo fácil, cada vez me dejan menos sospechosos. Ujú. Pero ahora que no te dejan ninguno, dices, ¿qué pasó aquí? Ahí está la película, fíjate que Sí. voy a tratar de conseguirla. Sí, sí, es maravillosa la película. La vi recientemente. Además, esas películas hechas, bueno, en blanco y negro, que te confieren una atmósfera muy especial. Aquí tenemos varios de los personajes, 6 de los personajes. Faltan 3 mujeres, me parece, Ujú, o 4 mujeres. sí. Y sí, el desenlace es... Y esa es una característica de Agatha Christie, a diferencia de otros como Conan Doyle, ¿no? Sí. Los desenlaces inesperados. Sí, bueno, en casi todos, también en Conan Doyle son inesperados, pero aquí como que son más retorcidos, más Sí, elaborados, sí, más complejos. sofisticados. Entonces, bueno, una novela de detectives, una novela policíaca, en que se mueran todos, pues, ¿qué está pasando? Sí, Bueno, le gustaba como experimentar con ese tipo de cosas. La han llevado mucho al cine,
esta no la he visto, pero el asesinato en el Expreso de Oriente, sí, con Sean Connery y un bolón de artistas. Sí. Hay una que está basada en un cuento suyo, Testigo de Cargo, Ah, sí, ¿cómo que la no? película es magnífica. Está basada en un cuento malón. Afortunadamente el director, creo que era Preminger, le cambió el final y la hizo maravillosa. Tyrone Power, Marlene Dietrich, bueno, unos artistas. Y eso por hablar de este tipo de películas, porque de Miss Marple y de Poirot han escrito, han filmado series, películas, etc. Sí. Y más o menos bien hechas, más o menos bien hechas. Claro, no se puede poner bueno, una película son 2 horas, en un capítulo de una serie es 1 hora, poner todas las complejidades que Del ponía texto. Agatha Christie. Desde el principio empezó a hacer ese tipo de experimentaciones. Una de sus primeras novelas, El asesinato de Rogelio Ackroyd, hay un narrador que empieza a narrar todo. Creo que fue como la 10ª novela. Sí, 1926, el asesinato de Roger Ackroyd. Así es, fue la 3, 4, 5, Quinta, 7, séptima. séptima. Ujú. El narrador empieza a narrar el asesinato y al final nos damos cuenta que el narrador es el asesino, cosa que implica un cierto reto a la hora de Sí. estar narrando. Entonces, bueno, sí dice, claro, porque tampoco puedes ocultarle al lector detalles. No, Dice, no. yo no les oculté nada, claro, no les dije yo el que lo había hecho, pero les dije, encontramos esto, no les dije que yo lo había hecho y cómo lo había hecho, y bueno, sorprendente, ¿no? Que en primera persona lo que menos te imaginas es que el que está narrando, pues voy a narrar lo que pasó y yo estuve y pum, pum, Sí, pum, sí. y ese sea el asesino. Sí, pues te das cuenta desde el principio que es un narrador personaje, pero bueno, nunca supones que sea el autor del crimen. Que sea el autor Sí. del crimen. El asesinato de Roger Ackroyd, para que se lo busque y lo lea. Lo busquen. Vamos con el Expreso de Oriente. El asesinato en el Expreso de Oriente. Sí. En el asesinato del Expreso de Oriente le gusta mucho a Agatha Christie este tipo de cosas. En ese espacio Sí. cerrado del tren, de ese mítico tren que Sí, existe en la sí. realidad, va una serie de personajes y hay un millonario, Samuel Ratchet, que aparece asesinado en uno de los vagones. Ujú. Y bueno, hay cerca de 15 personajes más. Me encanta este tipo de novelas que al principio te ponen una guía del lector, como si fuera una obra de teatro. Sí, Y te personajes. dice, aquí están los personajes. Sí. Entonces, si se te olvida un poco quién es, Vas a la primera vas a la página. primera página y ves. Bueno, aquí es también muy interesante porque siempre toca la coincidencia, claro, si no, no habría novela, de que Poirot está ahí. ¿Sí? Entonces, es uno de los pasajeros del Expreso de Oriente, del Orient Express, y empieza a investigar, porque el tren se detiene y creo que hay algo que hace que el tren se detenga, y empieza a interrogar a cada uno de los personajes, y no, pues bueno, cada uno da una coartada al otro, dicen, no, pues fulano estaba conmigo en el momento en que lo asesinaron, porque claro, se establece a qué hora fue asesinado, a puñaladas, y varias puñaladas. Y pasa otro, y pues todas las sospechas que tiene Poirot, pues se tienen que ir descartando, porque de repente alguien dice que le da una especie de coartada. Se da cuenta que cada uno también de los pasajeros tiene algo que esconder.
no dice toda la verdad de su vida anterior. Y entonces se da cuenta que todos estaban relacionados entre sí, ¿sí? Uno había sido la niñera de un niño que secuestran y aparece asesinado, una reminiscencia del caso de Charles Lindbergh, del secuestro de su hijo. Charles Lindbergh, el famoso aviador que cruzó por primera vez, creo que fue el Atlántico, y secuestran, en la vida real, secuestran a su hijo, piden rescate y de todos modos, aunque pague el rescate, lo entregan muerto. Para que veas que en todas partes se cuecen habas. Bueno, eso nos recuerda a ese caso, porque resulta que una había sido la niñera precisamente del niño asesinado, otro había sido el profesor, otro había sido el jardinero de la casa, otro había sido el mayordomo, en fin, todos están relacionados. Entonces, poco a poco se va dando uno cuenta y el asesino del niño había sido precisamente Ratchet. Y no lo habían podido Juzgar, no lo reunir habían los podido elementos. comprobar. Ahí están todos los personajes. Ahí están, sí. Y todo gira en torno a ese caso. Y todo gira en torno a ese caso. Y entonces se da cuenta el Hercule Poirot que todos son asesinos, que todos pasaron al vagón donde estaba Ratchet y todos le dieron una puñalada para vengar al niño asesinado. Sí. Entonces, fíjate, en 10 negritos nadie es el asesino. En el asesinato en el Expreso de Oriente, todos son asesinos. Qué bonito, ¿no? Sí. O sea, siempre te trae hecho bolas. Sí. Claro, estoy poniendo las dos novelas, vamos a decir, pues más extremas, emblemáticas. para eso las puse, por eso las elegí. Pero en las demás, bueno, hay otras que son muerte en el avión, en una cabina de avión, cerrada completamente. ¡Bum! Hay un asesinato. Coincidentemente ahí va el Poirot, y entonces en ese espacio cerrado donde nadie puede entrar ni salir, ¿cómo y quién lo mató? ¿Ah? Sí. Bueno, a mí me fascina, es mi autora favorita de ficción, de este género de novela enigma, de novela clásica enigma. Y nos quedaría hablar, hablamos de Hercule Poirot además de lo que se enorgullece de dos cosas, de sus células grises y de su bigote. Un bigote que además encera. Yo hasta que leí estas novelas ni idea tenía que había que a veces que encerar el bigote, ponerle cera para que estuviera perfectamente en su lugar, perfectamente en su sitio. Además, su gusto por el arte culinario también es muy importante. Me indican un corte. Sí, Claudia, vamos al corte. Regresamos en un momento con usted. 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con ustedes, amigos nuestros, recordándole que nuestro programa está sido llevando hasta ustedes a través de la televisión digital 25.1, Noticias 25.2 Cultura, y la televisión abierta también. Estamos, y Megacable también en este momento 217, para que usted nos siga, y por supuesto a través de las redes www.c7jalisco.com, y usted elige a las 9 con usted. Y vamos a continuar en este tema que abordamos hoy sobre la literatura detectivesca con el doctor José Bru, y hemos hablado ya de Asesinato en el Expreso de Oriente y de 10 negritos. Vamos a la tercera novela que para este programa hemos elegido. Adelante, Pepe. Un crimen dormido, en donde la protagonista es la señorita Jane Marple, Jane Marple, Miss Marple, que también la han pasado a series de televisión y películas. Una viejecita de unos 80 y tantos años, que dicen que está basada en algunas tías abuelas de Agatha Christie,
y que lo hizo porque cuando en una obra de teatro suya representada la quitaron a uno de los personajes que era una viejecita, dijo no, entonces yo voy a poner obras en donde la protagonista sea esa viejecita. Y esa viejecita es deliciosa, porque todo lo relaciona con su pueblo natal, ¿sí? Con casos que pasaban o que han pasado ahí en su pueblo. Y le dicen, por ejemplo, tiene un sobrino que es escritor de novelas policíacas y de repente pues mataron a fulano y ella dice, ay, eso me recuerda a la tía de la hermana de mi vecina, que cuando su hijo se fue, el hijo le robó algo. Todo el mundo dice, ¿y eso qué tiene que ver? Y luego te vas dando cuenta que tiene mucho que ver. Esta viejecita es una extraordinaria psicóloga, ¿sí? Y muy intuitiva, y cómo relaciona cosas, y es cosas completamente disímiles, y cómo esas, en principio, cosas que no tenían nada que ver, acaban ayudándole a resolver Ujú. el crimen en cuestión, el asesinato. Aquí en un crimen dormido es la historia de una recién casada que va a buscar una casa en un paraje de Inglaterra, mientras su esposo tiene que acabar unas cosas y luego la va a alcanzar. Y dice, tienes carta ancha, escoge la casa que quieras, en donde tú quieras y adórnala como quieras. Y efectivamente eso hace y le empiezan a pasar cosas. ¿Sí? Dices, bueno, aquí pudiera ser la habitación para el futuro niño, pero me gustaría que fuera rosa con guirnaldas violetas, no sé qué, con ese empapelado, y empieza a rascarle al empapelado que hay, y el empapelado que está atrás es tal y como ella quería que fuera, ¿sí? O sea, rosa con guirnaldas violetas y lavanda, etc. Y dice, bueno, esta casa aquí le iría muy bien una puerta para conectar estas dos estancias. Ya habla al carpintero, al albañil. Dice, bueno, es que efectivamente aquí hay una puerta que la sellaron. Y se empieza a asustar. Y bueno, no sigo más con la trama, pero No, sí obviamente. sigue más con la trama. No, es muy interesante. Sí, cómo no. Porque efectivamente le empiezan a contar a Miss Marple, que creo que es tía de De la la joven. protagonista, de la joven, y pues bueno, van a una obra de teatro, se representa ahí un crimen y la joven cae desmayada de la impresión de ver ese crimen representado. Y fíjate que uno como lector de pronto piensas que se va a relacionar con experiencias de reencarnación o cosas metafísicas, ¿no? Mm. Conociendo a Agatha Christie, no tanto con Sí, cosas sobrenaturales ni metafísicas, ¿no? pero dices, ¿qué está pasando Pero, ¿y aquí? cómo lo va a resolver? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no, más bien datos ad latere de esto. Esta novela la escribió Agatha Christie junto con otra que se llama Telón en 1940 por ahí. Y con instrucciones que no se publicaran sino hasta después de su muerte, porque eran el último caso de Poirot y el último caso de Miss Marple. Y efectivamente se publicaron hasta 1976. A mí me decepcionó un poco esta, porque es una novela más de Miss Marple, y yo me esperaba algo pues distinto. Bueno, obviamente en cuanto a la trama, en cuanto a la novela en sí, no tengo nada que objetar, pero había leído ya Telón, Cortina, el último caso de Poirot, donde Poirot está investigando un asesinato y al final se descubre que el asesino es Poirot.
nada más y nada menos. Entonces, después de haber leído 60 novelas de Poirot, en donde él descubre al asesino, lo que menos te imaginas es que el asesino vaya a ser él. Y es él porque tiene una enfermedad terminal, le quedan pocos meses de vida, y entonces se dedica a buscar a un culpable que la justicia no haya podido procesar. Y lo mata. Tengo una duda, Pepe, por favor. Aclárame esto. En Telón muere el personaje Poirot. Claro. Entonces, después de su muerte digamos, vuelve Poirot para... No, en esa novela muere. En esa misma novela muere Poirot. Tiene una enfermedad terminal y en su testamento deja Telón. La carta diciendo yo fui el asesino de fulano de tal por esto y esto. Entonces yo me esperaba algo así con el último caso de la señorita Marple. Sí. Sí. Y no, pues no fue eso. Esa fue la decepción. Es que el cierre es espectacular de Poirot. Sí, bueno, lástima que ya vendí la trama, pero de todos modos hay que leerla sí, porque a mí se me hace formidable. Y otra vez, nos vuelve a sorprender a Agatha Christie. Lo que menos te imaginas. No. En una fueron todos los asesinos, en otra no hubo ninguno. Y en otra es el personaje principal al que hemos seguido durante 60 novelas, el asesino. Nunca te imaginas que pueda ser él. Entonces se me hace delicioso en ese sentido. Bien, hay cerca de 80 novelas, por ahí las tenía yo anotadas todas. Les anoto el nombre en inglés y en español, si no luego ya no sé ni cuál es cuál. 78 entre los dos personajes, más las obras de teatro, más algunos relatos cortos, etcétera. ¿Qué 80? Cerca de 100 entre novelas y obras de teatro, algunas obras de teatro. Ella las escribió basadas en sus novelas. Por ejemplo, escribió una obra de teatro de 10 inditos y una obra de teatro de... no iba a decir que también de el asesinato en el Expreso de Oriente, pero no. Y luego algunos otros escritores, Charles Osborne, pues no sé si de feliz o infeliz memoria, porque no ha hecho nada más, hizo tres novelas, obras de teatro, y 3 obras de teatro de Agatha Christie las adaptó como novelas. Lo que han hecho otros sacando continuaciones de James Bond, porque James Bond en realidad nomás escribió 14 novelas, creo, y películas ya van como 27, entonces, bueno, y luego ya han sacado también novelas. Bueno, han sacado hasta la continuación, ya no es de James Bond, pero la continuación de Lo que el viento se llevó, con Scarlett O'Hara. Scarlett, creo que se llama la continuación, no la he leído, pero bueno, estuvo autorizada por los herederos de Margaret Miller, que ya quiere decir que debería tener una cierta calidad. Bueno, pues yo creo que sería lo que habría que decir de Un crimen dormido, y ya hablamos adicionalmente de una cuarta de Telón, y además, fíjate, guardadas bajo llave desde 1940 hasta 76 para que se publicaran después de su muerte. Sí, qué cierre, ¿eh? Cierre fenomenal. Cierre espectacular de ella, de su vida, Agatha Mary Clarissa Miller Christie Malowan. Agatha Christie. Más una película y un libro que escribió, una especie de autobiografía, porque ella estuvo involucrada en un caso parecido en su vida diaria. Desapareció 10 días y nadie supo dónde estaba. ¿Sí? Entonces muchos dicen que fue muy sonado. Bueno, pues había que ver dónde estaba. ¿Quién la había secuestrado? Así. Y luego aparece y no dio muchas explicaciones.
dejó un poco en el misterio que si era un caso de amnesia. Yo creo que fue un pleito con el marido y dijo, toma. Me voy. Nos vamos al corte y regresamos en un momento. 30 30 53 50 es el teléfono. Volvemos con usted para el cierre de este programa dedicado a Agatha Christie, hoy en su programa a las 9 con usted. Volvemos en un momentito. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con ustedes en esta última parte de nuestro programa a las 9 con usted con el tema de la literatura detectivesca, hoy con Agatha Christie, la presencia del doctor José Bru, acercándonos a algunas de las novelas más importantes de Agatha Christie. Silvia Partida dice que, maestro Bru, un saludo muy afectuoso, que está disfrutando muchísimo, que empezó a leer el libro Asesinato en el Expreso de Oriente y que está fascinada con tu sugerencia. Dice que yo recuerdo que de niña en mi casa alguien sintonizaba una serie de televisión sobre Agatha Christie. Sí, en efecto, Silvia, sí había una serie de televisión muy Sí. completa. Sí, sí, sí. Sí, alguna con personajes como Poirot, otra con Miss Miss Marple. Marple y otra con... bueno, no son los únicos dos personajes principales que tiene. Tiene otros, pero estos son los más importantes. Bueno, Irene Chang dice, nos llama de Puerto Vallarta, saludos al maestro Pepe. Estas novelas son cautivantes y embrollantes, utiliza ese adjetivo. Es un embrollo, ¿verdad? Y me ganaron esas lecturas, muy buena novela, El Expreso. La del crimen dormido es un poco romántica, nos dice. Sí, pues es de las más románticas con eso, que es una recién casada que va a buscar la casa y el marido. Es de las poquísimas en que pone un toque adicional a Agatha Christie. Sí. Mira, Ricardo, ahí está la foto de Agatha Christie. ahí está, mira, un crimen dormido. Bueno, Ricardo Díaz nos comenta, nunca he tenido la oportunidad de leer a Agatha Christie, se me antoja muchísimo leerla, pues es el momento, Ricardo, adelante. ¿Con cuál libro empezaría Ricardo Díaz? El primero que le sugieras para que se inicie con Agatha Pues Christie. con el primero que publicó, el misterioso caso de Styles. Bueno, ahí está. El coro de C7, ¿dónde y cuándo se reúne? Nos dice Ricardo Díaz. El coro de C7 se reúne los lunes, aquí mismo, en C7, en el segundo piso, en el auditorio, para ensayar. Así que, y si alguien más quiere participar, bienvenidos. Parece que hacen falta bajos y contraltos y de todo, de todo. Bienvenidos todos, Ricardo. Lunes a las 7. Gonzalo Nicino, saludos al maestro Bru y a Yolanda, gracias. Es verdaderamente interesante el programa. Juanita, el programa como siempre, ¿dónde puedo ir a comprar algún libro de Agatha? Es que en cualquier librería lo En pueden cualquier encontrar. librería y hay muchísimas editoriales Sí. que lo publican. Sí, afortunadamente es un libro que los libros de Agatha Christie se seguirán editando siempre, ¿no? Sí. Entonces prácticamente en cualquier librería. Mira, No, esa esa es no es otra, Agatha esa Christie. no Esa es es una actriz que interpreta a Miss Marple. a Miss Marple. Ujú. Bueno, ahí está. Nos pregunta Jorge Valencia Rentería sobre el viaje a Colombia. Sí, el grupo que hemos estado viendo y leyendo a García Márquez, Cien años de soledad, y luego su cuentística, cuento por cuento, analizando su campo semántico y sus características. Sí, nos vamos a graduar a Colombia. Sí, no estoy muy segura, pero creo que quedarían un par de lugares. Si a alguien le interesa, llámeme después del programa y yo les informo con muchísimo gusto. La salida es el 19 de junio. Bien, gracias por sus llamadas, 30 30 53 50. Vamos a la parte final del Vamos a la parte programa. final. Voy a acabar esta charla acerca de Agatha Christie con una de las leyendas urbanas, porque es muy difícil comprobar que sea cierto o no, pero se decía mucho que Agatha Christie, para escribir sus novelas, se metía en una tina de baño con agua caliente, llena de manzanas flotando, empezaba a comer las manzanas, ella sumergida en la tina, y ahí se le ocurría toda la trama de su siguiente novela con la que nos iba a sorprender. Esa es Ahora sí Agatha está ahí, Christie mira. también, ya más grande. Ajá. Esa, efectivamente, ella es Agatha Christie. Aquí no está tan Mira, fea. eso te iba a decir, es agradable. Aquí no está tan fea.
Pero no te fuera a matar. Yo no me relacionaría mucho con ella porque No te fuera a matar o... no te fuera a matar No, y hacer oye, un caso de eso. nomás faltaría que primero fue 10 y nadie sabía quién, luego, en fin, sus cambios, luego el mismo personaje y luego el mismo literato. No es el mismo literato, No, ¿no? no, no, no Hasta el vaya a crítico, ser. bueno, el crítico literario no mató a ningún crítico No, no, literario. no. No sé si tuvo ganas, ¿eh? Tenía, tenía sus toques de humor, ¿eh? Sí, Porque eso de que un personaje y otra personaje en otra de las novelas, pero fíjate lo políticamente correcto. correcto que soy, Ariadna Oliver, son escritores de novelas policíacas. Eso ya es una especie Sí, de guiño sí, al lector. Bueno, sí. quizá convenga hablar que el próximo mes nos toca ver a un personaje encantador, delicioso, que es el Padre Brown. Ah, El sí. Padre Brown de G.K. Chesterton, Gilbert K. Chesterton. Chesterton escribió 5 colecciones de cuentos acerca del Padre Brown. El primero de ellos, El candor del Padre Brown, luego La sabiduría del Padre Brown, luego La incredulidad del Padre Brown, a continuación El secreto del Padre Brown y por último El escándalo del Padre Brown. Yo les propongo que del primero de ellos, El candor del Padre Brown, que se debe conseguir fácilmente, y si no con el título de los cuentos, estoy seguro que en internet también los encontrarán. En el primero de ellos, El candor del Padre Brown, el primer cuento, La cruz azul. Propongo que lean ese cuento, que es donde se presenta al Padre Brown. Un padre ya un tanto entrado en años, muy poca cosa, nadie daría un cacahuate ni un 5 por él, y sin embargo con una inteligencia prodigiosa y que tiene cosas muy, pero muy, muy interesantes. En este primer, bueno, no, eso ya lo digo. Eso ya lo verás No después. verás. El segundo de los cuentos, El jardín secreto. Porque estos dos cuentos están relacionados entre sí. Entonces, hay que leerlos. Y el cuento número 5, que se llama El hombre invisible. Ahí se nos presenta al padre Brown, Chesterton, un gran escritor inglés, autor de impresionantes libros de otro tipo, no nomás Ensayos. ensayos y libros, Tiene La uno espada y la cruz, sobre Tomás de Aquino, ¿eh? Tomás de Tomás, Aquino, maravilloso. tiene novelas, El hombre que fue Sí, jueves, sí. El hombre que sabía demasiado, Y ensayos teológicos también. ensayos Ujú. teológicos. Bueno, él al final de su vida se convirtió al catolicismo, entonces Así se es, metió mucho con el aspecto en efecto. teológico. A mí me interesa y lo he puesto porque ya vimos de deducción a Auguste Dupin, Edgar Allan Poe, a Sherlock Holmes también con deducción. Hoy vimos a Hércules Poirot con sus células grises y a Miss Marple con el parecido en su parroquia. Y el padre Brown, pues es una especie de intermedio yo diría con algo de intuición, y es una especie de intermedio entre la novela clásica, la novela enigma y la novela negra. Una especie de Ujú. intermedio, porque ya tiene algunas características de la novela negra, no 100%, pero sería una especie de antecedente, Sí, y, y sigue teniendo aspectos de la novela enigma. bien. Edelmira García te dice, Pepe, maestro Bru, debería usted realizar un taller de redacción de novelas. Bueno, una cosa es hablar de novelas y Sí, otra cosa es hacer un taller de redacción, pero bueno. bueno. Mari Carmen Mercado dice, por favor repitan el nombre del autor que vamos a ver sobre El candor del padre Brown, es decir, Chesterton. Chesterton, Kate Chesterton.
K. Chesterton. G. K. Chesterton. Se encuentra, como es un autor, el hombre que sabía demasiado, El hombre que fue jueves. el hombre que fue jueves. Me encanta, me Entonces, encanta. yo creo que buscándole encontrarán los del Padre Brown, y si no son tan conocidos, Sí. que en internet, por eso quise darles los títulos: El Jardín Secreto, La Cruz Sí, Azul en PDF y los el, encuentran. y El Hombre Invisible. No es El Hombre Invisible de H.G. Wells, No. que esa es una novela. Este De es un ciencia cuento. ficción. Y curioso, porque en el caso del Padre Brown, como en el caso de Conan Doyle y en el caso de Poe, son cuentos largos o novelas cortas. En el caso de Agatha Christie son más bien novelas, en toda la extensión de la palabra. Y normalmente no es un género que se preste para tratarlo en cuento. No, el cuento no da la amplitud suficiente de tiempo ni de personajes para poder desarrollar tramas más complejas. A mí los cuentos de Agatha Christie me dejan un poco decepcionado porque no hay mucha complejidad. Bien. Nos dicen que ha llegado el tiempo de despedir el programa, ya me pasaron un recadito. Gracias por habernos acompañado, gracias por sus llamadas también, Guillermo Antonio Uribe. Felicito el programa, estamos fascinados escuchando estos temas. Qué bueno que así sea. Pepe, muchas gracias. Al contrario, Yolanda, Muchísimas muchas gracias. gracias a ti, muchas gracias a nuestros escuchas y videntes. Sí, amigos, es todo por hoy. En nombre del equipo de A las 9 con usted, gracias y hasta mañana. Mañana con una sorpresa, programa dedicado a Remedios Varo, ¿qué tal? Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.